Continuamos, 5 de la tarde con 6 minutos a través de Huancavilca 830. Y qué grato tener la visita de un conocido como es José Alviar Campodónico. Gracias por estar aquí. También permítame saludar un paréntesis a Verónica Landeta, Sandra Grimaldi, también a Astolfo Cornejo, amigos, colegas, compañeros, que están obviamente también haciendo fuerza para continuar con este gran esfuerzo que hacemos obviamente los periodistas de continuar en esta batalla, ¿no? De alguna manera también democráticamente hacer un país de empuje, de fuerza, y hay que poner el hombro. Para tomar el pulso a lo que es la actualidad política, vamos a conversar con José Alviar Campodónico, y para conocer obviamente su punto de vista. José Alviar vive en Quito, ¿no? Así es. Vive en Quito, es guayaquileño, vive en Quito, y obviamente allá donde las papas queman, dicen algunos, está obviamente la Asamblea Nacional, que hoy nuevamente nos decepcionó mucho porque pensábamos que iba a pasar un poco el tema de la ley de inversiones. Obviamente que tiene sus asperezas, sus situaciones, pero la gran mayoría dice y opina de que esto sería un aporte importante para obtener trabajo, tener inversiones también en nuestro país. ¿Qué piensas sobre eso, José Alviar? Primero que nada, una buena tarde a los radioescuchas, a usted, Edison, a Julio. Gracias por la invitación. Un placer. Lamentablemente, la asamblea pues no me genera más que vergüenza. O sea, es lo mismo de siempre. Es el juego de los intereses particulares, de los intereses de las estructuras políticas, y no se los debería llamar nunca más los representantes del pueblo, porque al final del día lo que menos hacen es representar al pueblo. No se dan cuenta que si no se unen para empujar la carreta para adelante con esta ley de inversiones, no va a haber producción, y eso va ligado de la mano con plazas de trabajo, que a su vez debe ir con un buen marco legal que lo vuelva accesible, para un poco cerrar esa grieta que nos vendieron durante mucho tiempo entre el empleador y el empleado, que no pueden empujar la carreta juntos porque tienen que odiarse. Todo eso tiene que terminarse de una vez por todas. Es lamentable porque al final del día el presidente lo terminará pasando por el Ministerio de la Ley, pero eso también nos da otra lectura que es lamentable, lo débil políticamente que está este gobierno. Y obviamente también el Ejecutivo ha hecho los méritos para que cada vez este gobierno tenga más decepcionados y menos credibilidad. Sin duda, pero también está esa parte de los propios asambleístas de que uno, como siempre, espera más, siendo optimistas, ¿no? Pero la verdad, efectivamente, también compartimos ese criterio ciudadano donde nos decepcionan. Ahí está, por ejemplo, el tema del aborto, que salió así entre gallos y medianoche, en una situación incómoda, los 268 amnistiados, el tema también de los profesores que les dieron un visto bueno, una demagogia, no hay presupuesto para pagarles algo más, ahí el remendando se les ha dado lo que se merecen, pero va cayendo de tumbo en tumbo. Entonces, podría ser esta amenaza que estamos viviendo los ecuatorianos de una muerte cruzada. Haciendo un análisis paso a paso con lo que ustedes me están diciendo, volvemos a la asamblea, vergonzoso papel, donde no quieren dar paso a una ley tan importante para el futuro del país, pero sin embargo se abrazan entre ellos para darle la amnistía a 200 personas, entre las cuales hubieron incendiarios, gente que atentó contra la capital de la República. Volvemos a hablar de la asamblea que no apoya en absolutamente nada, donde usted ve a la señora Yori abrazándose con el señor Marlon Santi, con tal de que le den la amnistía a todos. Es decir, al final del día queda al descubierto que aquí priman los intereses particulares y no los intereses del país. Del llamado trueque que hubo al interior, porque no le dieron seguimiento a la evaluación. Vemos un gobierno que tiene el calificativo de reactivo más allá de proactivo, porque definitivamente se está graduando de bombero, vive apagando incendios. ¿Cómo apagan los incendios? A punta de negociaciones que políticamente lo manejan tan mal
que hoy sale la ministra de Gobierno diciendo que a ella la llaman a negociar puestos, pero que ella no puede decir quién es. O sea, me sorprende que una política como la señora Alexandra Vela, ministra de Gobierno, caiga en esas novatadas. Claro. Ya al final del día, ella tiene que primar porque el Estado saque adelante los proyectos que empujen al país. Usted hablaba de muerte lenta, yo considero que si no es muerte cruzada, será muerte lenta. Porque al final del día, a eso es a lo que estamos empujando un gobierno que no tiene gobernabilidad, que no tiene peso político, porque hizo mérito con sus propios errores. Porque no supo condicionar bien a su socio estratégico en la Asamblea, y cuando dio el paso, el socio estratégico terminó manejándole la agenda. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julito? A ver, sigue pasando factura el hecho de que el Ejecutivo no tenga mayoría en el Legislativo, porque hemos visto al presidente que se le ha cargado a los asambleístas por el tema de las amnistías, ahora por este proyecto de ley de inversiones que todavía el día de hoy todavía se determina que 48 horas después se va a determinar si se aprueba o no. Entonces, ¿cómo ir sobrellevando esta situación y hacer un buen ambiente entre el Legislativo y el Ejecutivo? Vemos un gobierno que está cada vez más desgastado y que podría enfrentar la guerra que tiene con un legislativo que se le ha declarado de frente si tuviera credibilidad, Julio. Pero porque ahí te apoyas en el soberano. Es decir, la Asamblea me quiere perjudicar. Pueblo, vean lo que está pasando. Tomemos cartas en el asunto, tomemos acción. Pero cuando tú tienes un ejecutivo que a los empresarios que prometió ayudarlos ante la guerra con Croacia, con Ucrania y con Rusia, los manda a que vayan a llorar a otro lado. A los estudiantes que lo apoyaron no les cumple la promesa de eliminar el CENESID. A los médicos los despide. A las pymes les clava impuestos y a la clase media le clava impuestos. Entonces, ¿qué tienes como resultado? Que no solamente tienes gobernabilidad, te falta gobernabilidad, sino que también te escasea la credibilidad. Pero apunte eso también, José, que dentro del legislativo también existe división. También existe división, pero sería mucho más manejable si el gobierno de entrada hubiera tenido el tino y el olfato político para negociar las condiciones bajo las cuales iban a arrancar este nuevo periodo. Pero como estaban más desesperados y enfocados en la pelea con uno de los dos caudillos que todavía quedan en este país, entonces se les olvidó lo principal, que eran los intereses de un proyecto país que ellos debían sacar adelante. ¿Cuál es el resultado? Hoy en día no les aprueban ningún proyecto importante y todo termina entrando por el Ministerio de la Ley. Eso es, a la larga, el presidente tiene la facultad de hacerlo, claro, pero no tiene la facultad de hacerlo ilimitadamente, y es realmente lamentable porque los grandes perjudicados somos la gran clase media, que nos vemos afectados, porque si no pasa esta ley, no va a haber producción. Si no pasa esta ley y el gobierno no entiende que hay que apoyar al empresariado bajando los aranceles, los impuestos, haciendo una reingeniería tributaria, ya no hablando de un Estado flaco o austero, sino hablando de un Estado fuerte, donde tú redistribuyas lo que le estás pagando al exceso, que no hace nada en fortalecer el sistema educativo, el sistema de salud y la seguridad, lamentablemente no vamos a llegar lejos. Pero pongámosle un par de puntos vistos buenos al señor presidente Guillermo Lasso. Por ejemplo, la vacunación ha sido un éxito, ha mantenido aquello, y también nos ha dado, a través del Banco Nacional de Fomento, 30 años de plazo para pagar algún billetito. Oiga, mi querido Edison, la vacunación, me saco el sombrero. Fue bien manejada, más allá de que hay efectos colaterales que ellos se han hecho de la vista gorda, pero que no viene al caso conversar ahora. El famoso Ban Ecuador, intente entrar a la plataforma, siempre está caída. Entonces daría la impresión que el famoso Ban Ecuador es un placebo para generar una percepción. Yo invito a los radioescuchas a que entren a la plataforma de Ban Ecuador, a ver si alguno tiene la suerte de poder conectar, siempre está caída. Un tema que también nos está debiendo el Estado ecuatoriano, la delincuencia, la inseguridad. Ahí no ha sabido combatirla definitivamente porque dicen otros expertos que debería ser más mano fuerte, mano dura. Nos convence el señor presidente diciendo de que las cárceles, las penitenciarías están bajo control. Yo no le creo. Yo al presidente representante del partido yo no le creo.
porque definitivamente no se puede salir a las calles, ya no se puede caminar tranquilo, porque hay que estar mirando a todos lados, porque si no, o como conoce la gente de nuestro pueblo, zumba la bala, Claro. ¿ya? O hay que andar escondiendo el celular, porque si no arriesgan la vida. El problema de la seguridad, obviamente hay que dividirlo en un problema local y en un problema regional. El problema regional es el tema de los carteles, que se está viendo enfocado en estas guerras de carteles que lamentablemente se dan en los suburbios. Pero de ahí tienes la inseguridad tradicional clásica, donde tampoco el señor gobernador ha dado la talla. Claro. Y no nos pueden decir que las cárceles están controladas cuando hoy incluso un colega de ustedes, ya un periodista de un canal de televisión, en su programa radial, lo llaman a amenazarlo desde una penitenciaría. Entonces, ¿de qué control me hablan cuando no pueden ni siquiera inhibir la señal de un celular en la misma penitenciaría? Placebo nuevamente. Cuento. Ahora, hagamos más pequeño el problema. Provincia Guayas, vamos con Guayaquil. La situación, ¿qué opina usted de la labor municipal que se está realizando? De alguna manera también aporta el tema de seguridad con camionetas, entiendo personal, dinero para darles de comer, vivienda para que pasen aquí algunos policías, etcétera. Eso también de alguna manera es positivo, las cámaras de seguridad que se vienen, etcétera. ¿Eso ayuda a, de alguna manera, suavizar el tema de la inseguridad? Ese tipo de aportes yo creo que bajan un poco la temperatura a la percepción. Y me parece que es un buen gesto de parte de nuestra alcaldesa. Quizás si yo tuviera que cuestionar algo, que quizás es que sea un poquito menos mediática con ciertas cosas de su vida personal. Pero de ahí creo que ella tiene que terminar de hacer su gestión como la viene haciendo. Está preocupada por la seguridad, más allá de que no es un rubro de su responsabilidad directa. Sí, claro. Y eso yo creo que a los guayaquileños les cae bastante bien, porque es señal de que te estás preocupando de uno de los principales problemas que hay en ciudades como Guayaquil. No nos olvidemos que Guayaquil es un puerto. Entonces el puerto históricamente siempre se ha caracterizado por el comercio y también por la delincuencia. Entonces que ella esté preocupada en esto es un tema loable que hay que aplaudir. Entonces, José, busquemos soluciones. A ver, si hemos hablado de la lucha contra la delincuencia, hemos topado el tema de los narcotráficos, que es una pelea a diaria. Todos los días vemos noticias de combate de la policía incautando drogas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las soluciones que debemos tener, ya sea por parte del gobierno o también de la alcaldía? Yo arrancaría, Julio, Edison y Radio Escuchas, diciéndoles lo siguiente, y de ahí me voy a explayar. El problema es que la solución está en manos del problema. A ver, ¿cómo? ¿Ya? Nosotros no podemos aspirar a que la actual casta política nos solucione los problemas, porque ellos son el problema. Se manejan en función de intereses creados. Entonces, ¿cuál es la solución? Tienen que irse todos a su casa, tienen que replantearse las reglas. Incluso el perfil para poder acceder a una dignidad tiene que replantearse, tiene que haber requisitos. El momento, por darle un ejemplo, que usted a las dignidades de elección popular le diga, señores, ustedes de ahora en adelante llegan y no ganan sueldo, ganan una dieta por asistencia, una dieta por gestión. Usted va a ver un gran porcentaje de noveleros que se van a desencantar. Claro. Entonces ya no van a querer ir a pesetear ¿ya? Y hacerle un daño al país. Entonces quizás por ahí empiece el filtro. La actual clase política está podrida. ¿Cuál es la solución? Hay que despertar el entusiasmo en la ciudadanía y en la gente nueva para que se involucre, que entienda que si no nos involucramos estamos en manos del problema. Y por ende el problema no nos puede dar nada bueno, ninguna solución. Hemos visto y nos han visitado también ya varios integrantes de colectivos que intentan de alguna manera salirse de aquello de que es político, izquierda, derecha, todo aquello. Que la gente en el momento de votar, de elegir, vota por el que le simpatiza, le cae bien o que tiene una buena propuesta. Entonces, la idea es de no votar por los mismos. Ya no habría de pronto para José Alvear Campodónico votar por una reelección. La idea es generar entusiasmo para que aquel conciudadano de a pie, ya aquel profesional honesto
que muchas veces, como hoy decía Sandra, no es accesible a las élites, pueda tener espacios, porque seguramente va a aportar con buenas ideas. Claro. ¿Ya? Y eso hay que generarle un efecto en cadena, N veces, para podernos imponer al actual sistema. El sistema está podrido, no solamente el sistema político, el sistema de justicia, la policía, todos los pilares están podridos. Hay que hacer una purga. Suena fantasioso, no hay misión imposible. Hay que tomar actitud y hay que empezar a trabajar en un cambio. ¿Que tiene que haber una transición? Seguramente, pues va a haber una transición, porque nada puede ser tan radical. Pero definitivamente debemos empezar a imponer ideas de libertad. Libertad significa tengo el derecho a elegir, sin que a mí nadie me mida con una vara, ¿ya? Y me diga, no, tú no eres accesible a mis intereses, por ende tú no vas a una lista. Eso se tiene que terminar. Solamente se va a terminar cuando la gente se despierte y la gente se empiece a imponer. Yo he visto campañas de políticos, Julio y Edison, que sin mayor estructura política, sin mayor plataforma, salen, hacen una campaña, quedan segundos, tercera fuerza política. Sí, sí. Eso a nivel nacional. ¿Eh? Claro. Yo me acuerdo, ni siquiera hablaba a nivel regional, yo me acuerdo hace años un candidato así independiente, que no lo voy a nombrar, ex rector de una universidad de la ciudad de Guayaquil, con una campaña empezó como un anónimo, no un anónimo, pero de forma independiente, y despertó el entusiasmo en la ciudadanía. ¿Por qué no conseguirlo con otro modelo o otros perfiles de personas que quieran aportar con ideas? Ese es el primer paso. El primer paso es, esta gente se tiene que ir a su casa. Claro. Los asambleístas son una vergüenza. El Ejecutivo, si hay un candidato a la presidencia que quiere llegar a punta de cuento, la gente tiene que castigarlo. O sea, el que se embarque para llegar a Carondelet tiene que entender la realidad y no puede ofrecer pajaritos preñados. Tiene que decir, señores, si yo llego, voy a hacer esto. No como el que llegó, que dijo que iba a bajar los impuestos y le clavó impuestos a la clase media. ¿Usted sabe el impacto que tiene ese impuesto en la clase media? En las personas que ganan $2.000 para arriba. ¿Qué clase media puntual? Esas personas ya no pueden acceder a una vivienda financiada por un banco a 20 años porque esos $400 que antes iban destinados a esa letra, ahora tienen que ir para el Estado. José, pero ¿cómo identificar en tiempos de elecciones que la ciudadanía pueda saber quién dice la verdad y quién dice la mentira? Porque al final estamos hablando de malos políticos, pero no nos damos cuenta que todos tenemos culpa. Porque lo que votamos en las elecciones. Así es, entonces, al final, ¿cómo entender, cómo saber qué persona me está diciendo la verdad y no se vuelve en una muletilla como se da en tiempos de elecciones? Que repiten lo mismo y al final no lo cumplen. Tiene que haber un renacimiento de un nuevo perfil de político. Al final del día la palabra política no es mala. Todos somos políticos. El momento que yo discrepo contigo o que tengo una forma de pensar, ya soy político. Jesucristo fue el primer político. Entonces todos somos políticos. El tema es que debemos votar por personas que conozcamos, que hayan venido haciendo un camino, que hayan venido haciendo, demostrando con hechos y haciendo méritos. No nos dejemos engañar y embaucar por los que aparecen 2 meses antes con buena chequera y entonces te regalan la refrigeradora, te regalan la camiseta, te regalan aquello y luego se borran o hacen el papelón, ni siquiera el papelón, traicionan a su gente como lo están haciendo hoy en día en la Asamblea Nacional. Uno de los requisitos que va a ser más exigente todavía el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones, básicamente de presidenciales, y como que nos adelantamos un poquito porque las próximas seccionales son el Dios mediante, el domingo 5 de febrero 2023. Están aquellos foros para discutir, disentir también, ¿no? Y a través de un foro presentar las propuestas de los candidatos. Ahí la gente de alguna manera va a sopesar. Y esa es una forma de ir filtrando quiénes pueden ir representando ciertos sectores. Debería también hacerse para los alcaldes, para los prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que son las próximas elecciones. Y ya que topaste CNE por ahí mismo, ¿qué le parece esa idea? A veces de ciertos partidos políticos que no alcanzaron los votos, los elimina. Pero aquí pasa un gran problema, que estos personajes políticos, al ver que su partido queda eliminado, van y comienzan a recoger nuevas firmas
para crear un nuevo partido político, pero con los mismos nombres. Y curiosamente, por lo general, esos personajes políticos están sentenciados por la ley o están cuestionados y todavía el sistema les sigue dando la oportunidad de poder participar. ¿Cómo cambiar eso? Y el trasfondo de esa participación no está tanto en la participación donde ellos saben que van a perder, está en el dinero que el Estado le paga, producto de nuestros impuestos, para que ellos se gasten la cuarta parte en la campaña y el resto se lo guarden 3, 4 añitos. Políticos honestos, necesitamos sin duda alguna, que sí los hay. Hay jóvenes nuevos que intentan salir a la palestra política y hay que darles obviamente esa oportunidad, hay que darse a conocer también, pero nosotros, los que tenemos la potestad de votar, debemos ser mucho más exigentes. Y para eso también el filtro están nosotros, los periodistas. Por supuesto, los periodistas que, como ustedes y como distinguidos periodistas que tengo el honor de conocer, no deben perder la objetividad. Porque cuando el periodista pierde la objetividad o se apasiona, como pasa con algunos, ¿ya? Entonces, no solamente que él está haciendo su negocio, es decir, el mismo papel del asambleísta que hoy en día está en la Asamblea Nacional pensando en su bolsillo, sino que le hace un gran daño al país, porque ustedes, los periodistas, son el referente de la ciudadanía que de pronto no tiene cómo acceder al televisor porque escucha la radio a las 5 de la mañana, ¿ya? O que de pronto llega a su casa a las 10 a ver el noticiero y entonces funciona como referente. Entonces ustedes realmente son un poder que deben utilizarlo de forma positiva para poder ayudar al país a salir adelante siendo objetivos. Eso no significa que haya que ser sectarios, porque hay que darle la oportunidad a todos. Todo el mundo debe tener la libertad de expresarse. Y de ahí depende de cada uno por qué camino quiere elegir. Pero así como todo el mundo debe tener la libertad de expresarse, el periodista serio tiene la obligación de exprimir al expositor como una naranja para que el expositor sea lo más transparente posible. Sí. Y nosotros nos jactamos también de Huancavilca. Han venido todos los personajes políticos de todas las tendencias regionales, de todos han venido y se han paseado su voz, sus propuestas por estos micrófonos y ahora por estas cámaras. José Alvear José Alvear Campodónico, me acordé del papá. Sí, José Alvear Campodónico. ¿Le gustaría participar próximamente en el 2023, antes del 2023? Yo soy político y nunca lo he negado. Bien. Si se da la oportunidad, lo analizaré y obviamente lo único que yo sí puedo comprometerme es que lo que se ofrezca en una campaña será algo desde mi punto de vista o desde mi visión viable, totalmente sustentable y se hará hasta lo imposible por cumplir. Yo creo que el político es como el papá de una casa. No puedes mentirle a tu hijo porque le mientes una vez y se jodió todo. ¿De algún movimiento, partido político o una creación nueva? ¿Y a qué dignidad iría? Por el momento no lo hemos pensado. Simplemente lo que les estoy diciendo es que yo no voy a venir acá a decir, no, yo no soy político. No. Yo soy político. Ahí tiene que, empezamos con la sinceridad. A mí me gusta la participación, me gusta opinar, me gusta el cuestionamiento. Más adelante la forma se irá viendo en el camino si es que se presenta la oportunidad y si es que se despierta el entusiasmo. Hoy en día lo único que hago es, de ventanas como las de ustedes, tratar de expresar un punto de vista y crear conciencia. Correcto. Bien. José Alvear Campodónico, su punto de vista, tomándole también el pulso brevemente a temas trascendentes que manejamos acá en el país, que vivimos los ecuatorianos. Para una próxima oportunidad, más. 17:30, corte y volvemos.